trae un pleito con un periódico muy importante de la capital, el Universal, el que pretende ser presidente de la República. Y si llega a la presidencia, ¿continuará el pleito? ¿O se reducirá? ¿O harán un pacto de caballeros? Pues esperemos que las cosas se arreglen de aquí para entonces. Sí, pues no. El periódico El Universal publicó de Ricardo Anaya, expresidente del PAN y aspirante a la candidatura presidencial, de algunas propiedades de su familia en Querétaro, donde él actuó como funcionario público un tiempo determinado. Anaya calificó de falsas algunas publicaciones, pero el juez ya resolvió que ninguna era falsa, solo alguna carecía de precisión. En el año 2003, la familia política de Anaya contaba con un patrimonio de al menos 21 inmuebles, no únicamente 6 como publicó el periódico. El juez está tomando cartas en el asunto y poniendo las cosas en el expediente correspondiente. Pues te faltó una opción de lo que puede suceder en el caso que él llegara a la presidencia, la venganza. No, pero no lo digas tan crudamente. La consigna. Ah, bueno. Sí, que muchos litigios alcanzan por la influencia de alguien, terminan en un despojo, en un acoso. Yo recuerdo 2 casos muy célebres. Buenos días. Una vez el próximo presidente de la República, al que llamaban discretamente Tribilín, escuchó de un hombre que era secretario del presidente de la República, sin que éste se diera cuenta porque estaba llamando por teléfono. Llegó el presidente Díaz Ordaz y a sus espaldas escuchó. Y de ahí en adelante, muerte civil. Muerte civil para el que era secretario de López Mateos. ¿Cómo se llamaba? Humberto Romero. Exacto. Otro caso muy señalado es de una periodista que acusó a la esposa del expresidente y pues creo que su acusación no era falsa tampoco. Pero era injuriosa. Ah, ¿esa fue la razón? Esa fue la razón, porque le dijo 4 letras así, abiertamente. Entonces, pues ahí sí procedieron los engranes de la justicia y pues la dejaron en la ruina a la periodista. Sí. Quitaron la casa. La acusada era... No me acuerdo ahorita. Isabel Arvides. Y le quitaron su casita, lo que nos dolió a muchos, porque en realidad era una alusión a su papel en algunas películas en donde esa era la actuación. Pero todavía tenía un poder que sustentable porque era muy reciente. Sí. No, y el artículo era muy, muy claro. No tenía necesidad de acudir a la injuria. Hubo otro pleito que le costó la chamba a quien dirigía el Instituto de Bellas Artes. Ah, cómo no.
Bueno, hacía referencia a una primera dama. A la primera dama, la primera esposa de López Portillo. Exacto. En una publicación, imagínense, de Bellas Artes. Sí. Y vámonos, que llega el cese inmediato. Otro caso en Bellas Artes también muy célebre porque pues estos escándalos guardan cierta discreción. No llegan así a ser abiertos totalmente. Cuando se colocó una bandera soviética en el ataúd. El ataúd de Una pintora. de Frida Kahlo en Bellas Artes. Pero no era soviética, era el escudo del Partido Comunista Mexicano, Algo así. que era blanco con una cruz, una hoz y un martillo encerradas en una estrella roja. Y le tocó aquí a un... ¿No era José Luis? No, Bremer le toca el lío de la siguiente, la primera dama de López Portillo. Él es el que lo corren porque en la publicación oficial le dicen la gran quién sabe qué está. No, acá era un hombre de letras, uno muy conocido, muy respetado, pues es en 1954. Y ahorita me acuerdo del apellido. Y luego viene aquel... Y Duarte. Se apellidaba y Duarte. Sí. Y luego otro escandalillo con el que muchos no estuvimos de acuerdo. Una determinación tomada en forma fulminante cuando un famoso dibujante caricaturista tomó posesión, pero esa noche yo estuve ahí, en la felicitación se congregó una multitud, porque era un hombre muy destacado, muy importante, y que merecía el puesto que le acababan de conceder el nuevo presidente de la República. Al día siguiente ya no llegó a su despacho. Sí, porque precisamente al acabarse el gobierno de Echeverría, se había mostrado muy enemigo de Luis Echeverría y dijo, se acabó la noche, empieza el día. Y eso no le pareció a López Portillo. Y tomó el teléfono. Ahí la influencia del recién egresado. Pero gracias a él, el actual había tomado posesión. Así es. Así que el primer favor que le pidió fue, y se lo concedió. Abel Quesada. Teníamos planes de chamba. Sí, yo había estado en esos días muy cerca de Abel y habíamos propuesto un plan de trabajo. Sin importancia para mí, él era muy poderoso, muy rico, muy influyente. Y el otro escándalo fue cuando un escritor, un hombre muy talentoso, muy respetable para muchos que lo conocemos, fue cuando se refirió a Juan Gabriel con una broma, con un comentario chusco, con un análisis muy certero, pero degradante. Un hijo de Tere Vale. Sí. Y Álvaro, quién sabe qué. Nicolás Alvarado. Claro. Sí. Te costó la chamba de la UNAM. Pero te saltaste una ¿Cuál? que le quitaron la editorial y los hoteles. Ah, sí. Pero aquella repercutió hasta un líder petrolero. Sí. En primer lugar, la Quina, que había apoyado
abiertamente a Cuauhtémoc, se echó encima la malquerencia. Además dijo en un encuentro con el presidente que si Pemex caía el país. Y eso alcanzó también a donde se imprimió un pasquín, ¿no? Sí. Un libelo. Un presidente asesino, una cosa Sí, así se sí. llamaba. Un asesino a la presidencia. Un asesino a la presidencia. Y se fueron contra la imprenta, y la imprenta era la que imprimía Memín Pinguín, Era de la Parra. que habían hecho una fortuna inmensa a raíz de publicaciones de mucho éxito en ese tipo de diversión, de entretenimiento. Y eran los hoteles Cristal de Yolanda Vargas Dulce y su esposo, de Ese. La Parra. Y debe haber otros, pero bueno, más o menos. Hicimos un relato muy superficial. Hubo uno que causó la muerte de un periodista muy famoso, que además era dueño de una ironía magistral, que un hombre en una moto lo mató. Y parece ser que fue porque divulgó que recién tomó posesión un presidente, sacó $15 millones y un tal Anderson lo publicó. No, pero no fue por eso, porque ese periodista y esa publicación nunca recibieron una respuesta. Él se quedó tranquilo. Manuel Buendía. Sí, se hablaba de que un hombre apellidado Zorrilla había acusado en Los Pinos, y entonces hacía el juego de que era un zorrillo que andaba en Los Pinos y que hizo una revelación indiscreta. No, parece que era más profundo lo de Manuel Buendía, porque fue cuando empezó la influencia política en el narcotráfico. Así es, pero tenía muchos enemigos, Manuel Buendía, sobre todo con la extrema derecha. Sus últimas columnas fueron demoledores en contra de los grupos de extrema derecha, como el Yunque, el Muro, todos esos. O sea que no se puede asegurar totalmente que haya sido el narcotráfico. Qué buen periodista era. Y creo que entre él y Granados Chapa hay una esencia de verdaderos representantes del cuarto poder. Sí, eran unas bombas las que dejaban caer. Y bien documentadas, pues. Sí, pura verdad. Y a uno se lo llevó la tragedia y al otro, pues el tiempo El cáncer. y el daño de una terrible enfermedad.